Bueno, Dios les bendiga grandemente a las personas que van a ver este video. Ya entramos a números, ¿listo? Ya entramos al libro de números, Deuteronomios y finalizamos con el favor de Dios estas clases. Para dar ya apertura, les pido el favor de que vamos a ver en silencio, vamos a ver este video que nos habla de la apertura del libro de números. ¿Listo? Entonces, Así que el libro de Números comienza con ¿listo? ¿Me el con... libro de Números. ¿Sí están escuchando? Este cuarto libro de la Biblia continúa la Sí, historia de señor. Israel después Listo. de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de un año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas. Y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay dos espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea a la roca 2 veces y luego dice, rebeldes, ¿tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto.
Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en un asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en tres ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede bendecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. Bueno, es grandioso el poder ver el libro de números. ¿Qué es lo que vamos a evidenciar? Vamos a ver el autor, vamos a ver el tema, vamos a ver el contexto histórico, vamos a ver el propósito, las palabras claves, los manuscritos del libro, la vista panorámica del capítulo 1 al capítulo 26. Vamos a ver los temas fundamentales del libro, los atributos de Dios en el libro de números y Cristo en el libro de números y las preguntas reflexivas. eh, Están conectados ya los que lo más probable son los que pues se van a graduar. Les recomiendo me pasen la información, la cédula y las personas que deseen también el tema del diploma. Bueno, como vemos, el título es en el desierto. Recuerde que estaban en el Sinaí y van al desierto. Número nos va a hablar mucho del desierto. No solamente nos va a hablar del desierto, hay una posible fecha de estos hechos, estos manuscritos, 1405 antes de Cristo. El autor lo vemos reflejado que es Moisés
Y el tema fundamental que vamos a ver en el libro de Números es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios siempre ha acompañado al pueblo de Israel y también eh, la desconfianza del pueblo. Por un lado, la fidelidad de Dios y por otro lado, la desconfianza del pueblo. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, que cuando nosotros vemos este estudio, podemos ver cómo las generaciones repiten una y otra vez eh, el pueblo descontento con Dios y hoy en día lo estamos viendo aplicado en el contexto actual. El contexto histórico, Israel se encuentra en el desierto, al pie del monte de Sinaí. No sé si ustedes se acuerdan que en el monte de Sinaí recibieron la ley, que es lo que vimos en Éxodo. Y también en Levíticos, ellos estaban allí en el monte de Sinaí, pero ellos se preparan para marchar. Recuerde que Dios le iba a dar una tierra prometida y podemos ver números, podemos ver en cierto modo el pueblo era muy numeroso, numeroso. Entonces, como era muy numeroso, eran 12 tribus. No sé si alcanzamos ver con ustedes las 12 tribus, creo que sí, cómo se dividían. En la mitad estaba el templo de Dios y cómo se dividían. Y pues automáticamente, pues era numeroso el pueblo de Israel. Entonces, como era numeroso, tenían que hacer un plan. Y ese plan los iba a llevar a un viaje. Y ese viaje, lo que quería Moisés es darle un orden para que no hubiera menores contratiempos. El libro de números nos provee como esa organización, como dice el autor, y también cómo el pueblo de Israel en el libro de números, en el libro de números, cómo el pueblo de Israel sobrevivió en el desierto, cómo ellos sobrevivieron o subsistieron sin sin cegar, sin labrar la tierra, sin labrar la tierra, cómo subsistieron, y el libro de Números lo testifica. Entonces, es precioso porque es tremendo cómo Dios suple provisión milagrosa. Por eso a veces me atrevo a decir, cada vez que leo la Biblia me impacto y cada vez que veo las historias me impacta más y me convenzo un poco más, más y más de cómo Dios muestra su provisión milagrosa. Sí, muchos, lamentablemente muchos eruditos que estudian la palabra terminan dudando de muchos contextos, del contexto histórico del Pentateuco, porque su fe termina cauterizada, su fe ya en cierto modo pues ya prácticamente solo tiene teoría y pues es lo que hemos visto a través de la historia, los grandes eruditos, muchos se han convertido ateos, porque la pregunta de ellos, ¿cómo ellos fueron suplidos en comida, en vestido? Entonces, es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, este libro de números preparó el terreno para que Dios pudiera probar a su pueblo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Ahora, en el libro de números, el propósito de este libro, podemos ver las consecuencias de la incredulidad y la rebelión. La incredulidad del pueblo y la rebelión en contra de Dios. Y podemos ver las palabras claves y entre ello una palabra clave es Balaam. Se dice que fue ese profeta madianita que residía en Petor, hijo de Beor o Bosor, y fue contratado por Balac, rey de Moab, de los moabitas. Este rey Balac, en el libro de Números, usted va a encontrar que contrata a este hombre para que profetizara, para maldecir a Israel, lo que vimos en el video. Pero hay un Dios
que este hombre, Balac, le dice que maldijera al pueblo de Israel, pero Dios, en vez de este hombre de maldecir, bendijo. En lugar de maldecir a su pueblo elegido, aunque hablaba con una forma de piedad, su corazón estaba evidentemente inclinado a conseguir la plaga de Balac. Entonces podemos ver que el ángel, ojo aquí, vemos otra historia en números 22, 23 y 24, números 22, 23, o sea, nos estamos adelantando que yo ya, ojo, estamos viendo palabras claves, estamos viendo como algo general, todavía no estamos entrando capítulo por capítulo, pero estamos viendo algo importante que es de Balaam. Dice que el ángel de Jehová le resistió. Usted va a leer esto, vamos a enfocarnos más adelante, que él a través de un asna le reprendió. Yo creo que hemos escuchado muchas prédicas de eso. Si no has escuchado, no te preocupes, más adelante vamos a ver eso. Pero le fue permitido seguir su camino. Lo vas a encontrar en números 22, 23, 24 y entre ellos registros que enfocan esta misma historia de Balaam, Deuteronomio 23, 4, 5 y bueno. Eh, Este hombre es empujado por Dios a bendecir a Israel. Podemos ver el rey de Balac, rey de los Moabitas, eso es otra tribu, para que ustedes me entiendan, no hace parte de las 12 tribus, sino otro grupo de sociedad, otro grupo de cultura que no viene siendo nada referente a las 12 tribus, Moab. eh, Alguien ahorita me responde, lo podemos ver en Génesis, este hombre Moab que aparece en Génesis. Y esta tribu crece y obviamente ve pasar al pueblo de Israel. Entonces este hombre Balac, rey de los Moabitas, manda a maldecir. Pero no solamente a maldecir, es la piedra en el zapato del libro de Números. ¿Qué es lo que se le ocurre? ¿Qué es lo que tú vas a leer en Números 31, 16? Ojo, estamos viendo algo general, todavía no estamos priorizando los capítulos. Y le dice, oiga, mande mujeres madianitas a que el pueblo de Israel caiga en un acto sexual. Era una trampa, obviamente no de Dios, sino de Satanás, para siempre impedir el propósito de Dios. ¿Sí? Siempre Satanás ha luchado con el pueblo de Israel para que caigan. Y lo que condujo a la caída de ellos en una burla de idolatría. ¿Sí ve? Números 25, 1, 2. Siempre veremos, querida iglesia, tropiezos en el camino. Entonces, ¿para qué me sirve meditar la Biblia? Siempre vamos a tener, siempre vamos a ir hacia la tierra prometida. Pastor, ¿cuál es la tierra prometida? La Nueva Jerusalén, dijo una teóloga que yo no sé qué, en qué instituto está estudiando, que dijo, no existe la Nueva Jerusalén. Ay, Dios mío, debemos tener cuidado en qué institutos vamos a estudiar, porque todos los institutos debemos tener mucho cuidado. Entonces, la tierra prometida para nosotros es la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y vamos hacia la tierra, hacia la nueva Jerusalén, hacia la tierra prometida, y siempre habrá obstáculos y desafíos. Y eso es lo que vamos a encontrar en el libro de Números, y eso es lo que el libro de Números nos quiere dar a entender, hermanos. Siempre tendremos gente que siempre va a impedir que nosotros creamos o vayamos hacia adelante, para que ustedes me entiendan, hacia esa tierra que Dios nos ha prometido. Entonces, después de que ellos caen y caen en idolatría, el pueblo de Israel fuera castigado por su pecado. Cayó la venganza sobre Moab y entre los muertos estuvo Balaam. También estuvo Balaam, Moab también y Balaam, el que le decía el rey maldice, es llamado adivino. Y cuando estaba con Balac buscó encantamiento. Entonces podemos ver toda consecuencia, si usted desata maldición, pues eso se le viene. Entonces podemos ver
que debemos tener mucho cuidado con nuestra boca. Son ejemplos sencillos y básicos que les puedo dar a entender de la palabra clave de Balaam, que vas a encontrar que un burro le habló y obviamente para las personas ateas, pues obviamente no van a creer en estas cosas y muchos teólogos contemporáneos han llegado han llegado a cambiar este contexto histórico, el cual no creen. Entonces es triste porque hoy en día estamos viendo una teología más eh, sin fe. Eso yo lo llamaría así. Obviamente no sé si se llama así, pero yo lo llamo así. Es una teología sin fe. Entonces es triste, hermanos, porque pues si uno va a estudiar teología, a volverse ateo, es mejor usted quedarse así, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado como consejo, de verdad, que cada vez que tú estudies la Biblia te enseñe o que te enamores más de Dios, que es lo que yo hablaba con un profe. Gracias a Dios que me he enamorado más de Dios. Entonces, consejo, por favor, cada vez que tú busques un instituto, aparte después de este, que sea muy centrado hacia la espiritualidad, ¿sí? No podemos meternos en cualquier instituto. Entonces, palabra clave, vas a encontrar estrella en números 24:17 y este es un sentido simbólico. Una estrella, en cierto modo, representaba una gran personalidad. La estrella que sale de Jacob designa al Mesías. Número 24:17. No se sabe, muchos eruditos hablan acerca de las señales de la estrella cuando el Mesías nace, pero hay muchos contextos acerca de números 24:17 y hay muchos estudios que hablan acerca del versículo 24:17 y hay que entrar en detalle y hay que entrar en cuidado, ¿sí? La palabra de Dios cada vez tomo más respeto porque eh, a pesar de que llevo estudiando la palabra, a veces yo digo, Dios mío, ayúdame porque pues hay cosas donde uno no logra entender a su profundidad y hay cosas que todavía no hay respuesta. Entonces es mejor uno, hermanos, ustedes que están estudiando la palabra, es mejor uno leer y tratar de buscar algo que nos acerque al contexto, ¿no? Que nos logre identificar. Entonces, los 12 patriarcas son simbolizados por estrellas. Génesis 37:9, donde José habla que vio estrellas. Y las estrellas son la imagen de los príncipes y caudillos particularmente importantes. Daniel 8:10, Apocalipsis 1:20. Y entre ellos podemos encontrar en ese evangelio la estrella, ¿no? Que representaba el nacimiento del Mesías. ¿M? Que los que fueron a visitar al Mesías, ellos se guiaron por esa estrella. Entonces, bueno, ahí yo les dejo ahí nada más porque pues ahí después podemos tender a equivocarnos. ¿Qué vamos a encontrar en el libro de Números? El monte de Sinaí, capítulo, cuando usted abre la Biblia de Números del capítulo 1 al 10, va a ser el libro, comienza en el monte de Sinaí. ¿Listo? Aquí ya vamos a desglosar un poco. Ya van saliendo de Sinaí hacia la tierra prometida, hacia el desierto. Si vemos, una vez se reía un ateo porque decía, ¿por qué Moisés duró 10, por qué es que 10 años? ¿Por qué Moisés duró 40 años si era cerquita? Bueno, no sé mucho de física en cuántos kilómetros, pero se dice que no pasa ni de 2, 3 días. Bueno, no tiendo a equivocarme, y si me equivoco, discúlpeme, soy ser humano, pero no, lo único que les puedo decir de que era muy relativamente cerca. Ellos estaban andando a la rotonda por el tema de que Dios, podemos ver en el video la desobediencia del pueblo de Israel, condujo
que ellos murieran en el desierto y las nuevas generaciones pasaran a la tierra prometida. Y qué triste, ¿no? Que a veces le echamos la culpa a Moisés, pero Moisés también estaba cansado y a veces yo creo que el pastor Hugo, los hermanos que han dirigido, llega usted a un tope donde uno dice, Dios mío, ayúdame, Señor, porque no es fácil, no es fácil lidiar con una comunidad creyente. Entonces, lamentablemente, Moisés también se quedó. Lo que mencionaba el video. En el capítulo 10 al capítulo 12 vas a encontrar el viaje. Parten en su viaje a la tierra prometida. En el capítulo 13 verso 19 vas a ver el desierto de Parán. Van a encontrar el desierto de Parán. Y el segundo viaje, en el capítulo 20 al 21 salen del desierto camino a la tierra prometida. Segundo viaje. Llanuras de Moab, capítulo 22 36 donde ve ahí el rey de Moab que ellos van pasando y maldiga a ese pueblo. Las llanuras de Moab quedan al frente de la tierra prometida. Entonces podemos ver que empezaron a tener problemas o inconvenientes. Entonces, una forma fácil de hacer, de descubrir el libro o de seguir este viaje del pueblo Israel en el desierto es enfocarnos en las promesas. ¿Cuáles promesas que Dios le había dado a los patriarcas? ¿Se acuerdan de la dispensación patriarcal? ¿Sí se acuerdan? Ojalá se acuerden. Ojalá, Dios mío. Abraham, Isaac y Jacob. Todo lo que Dios promete lo cumple y lo estamos viendo en números. En lo que concierne a la construcción de un pueblo Israel, ellos eran peregrinos. Ojo aquí, ellos eran peregrinos, eran hebreos. Yo estaba viendo ese tema. Hebreos que eran peregrinos, israelitas ya porque estaban en la tierra prometida, pero en cierto modo hebreos eran andantes, andaban sin tierra, sin casa, sin nada. En donde en Canaán, en donde como pueblo apartado para Dios pudieron desarrollar una vida, una comunión con Él en Canaán, en la tierra de Canaán. Dios en su bondad, sabiendo que el pueblo podía desanimarse fácilmente, ojo aquí, iban a encontrar dificultades al conquistar esta tierra prometida, condujo a su pueblo una lenta y pacientemente. Esto fue fuerte para un proceso donde ellos mismos se lo buscaron, donde ellos mismos, sus mismas actitudes y sus mismas quejas lo llevaron en cierto modo, a recorrer todo el desierto. Entonces, ¿para qué me sirve el libro de números? Yo solamente estoy aquí por el diploma. El libro de números me enseña que mis actitudes, que mis pensamientos me pueden apartar de muchas bendiciones, me pueden hacer correr en círculo y repetir los años, lo mismo, voy repitiendo, voy dando la vuelta y no veo nada, no veo nada y me frustro. Entonces debemos tener cuidado porque nuestras actitudes también cuentan. Entonces Dios mismo los enumera, ojo aquí, números, los enumera. Ordena información de combate y les manda algunas pruebas sencillas. A pesar de haber contemplado el poder de Jehová, ellos recuerde que el pueblo de Israel vieron las plagas, vieron el cruce del mar, del mar rojo, su provisión de condiciones de agua. Israel siempre se quejaba que los hermanos que fueron el día miércoles, yo le decía que entre al aposento, cuando entres a la puerta de 100 Salmo 100 verso 4 entre con acción de gracias. Y la gente cree que es puro cuento. Vea, pues aquí le recalco. Yo no puedo entrar ante su presencia. Sé que vienen quejas, sí. Yo sé que quién no se ha quejado con Dios, todos. Pero aquí hay un problema. El problema es de que ellos estaban quejando y el video lo decía, ellos querían volver atrás.
El problema no es quejarse, el problema es que usted quiere volver atrás. Ese es el problema. Prefiriendo regresar y ser esclavos de Faraón en vez de servir a Jehová. Ese es el problema. El problema es que muchos no solo se quedan en la queja, el problema es cuando muchos están siendo incitados por su carne y no por el diablo, sino por su misma carne de volver atrás. ¿Sí? Si usted lee este contexto, nunca el diablo en cierto modo, y apareció el diablo y el diablo le dijo a tal hombre, piense tal cosa. No, 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 esas eran las actitudes de ellos. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque hay cosas que también nosotros, ahí sí como dice un dicho muy feo, perdónenme hermanos, va a sonar muy feo, a veces la gente le ayuda al diablo quejándose. Y es verdad, hermanos. Entonces, en vez de servir a Jehová, entonces el pecado de los israelitas llegó a su colmo. Dios es grande en misericordia, pero también es, perdóname si lo recito mal, es tardo para la ira. O sea, ya le llegó el colmo, decidiendo no entrar en la tierra prometida después de que los 10 espías le informaron de la presencia de los gigantes en la tierra de Canaán. Y solamente Caleb y Josué dijeron, no, los 10 armaron estragos estos hombres. Esto les quería compartir el día de hoy. Ya se va a acabar, pausar, no, ya se va a acabar la grabación, querida iglesia. Eh, ¿Cuál es el objetivo mío? El objetivo mío es de que más que el diploma es que ustedes logren ser esos grandes predicadores y que podamos entender en estos tiempos qué es lo que le está faltando a la iglesia, o primeramente antes de decir a la iglesia qué es lo que nos está faltando a nosotros, ¿sí? El libro de Números nos enseña que debemos tener mucho cuidado en las quejas, en murmurar, en, en tantas cosas, ¿no? Yo les envié por favor un texto en el PDF, eso también ayuda a enriquecer las clases. Si usted solamente se queda escuchando las clases, va a ser de bendición, sí, pero el tiempo es tan corto que pues te vas a quedar corto en ideas. Entonces, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Si tienen preguntas, van a escribir en el WhatsApp, en el grupo. Les animo a seguir adelante. Eh, Dios les bendiga